¿Qué hizo Jesús durante los 3 días que estuvo muerto? Imagínate esta escena. Es viernes por la tarde en Jerusalén. Las personas que más amaban a Jesús están destrozadas. Lo acaban de ver morir en la cruz, entre gritos de dolor y un silencio que lo llenaba todo. Cada uno de ellos esperaba lo mismo, aunque su alma subiera directo al cielo, al lugar donde estaba su Padre. Pero eso no fue lo que pasó. Durante 3 días completos, nadie supo dónde estaba Jesús. Su cuerpo estaba en una tumba sellada con una piedra enorme, vigilada por soldados romanos. Pero su espíritu, su alma, ¿dónde había ido? Desde el viernes hasta el domingo hay un silencio misterioso. Y es exactamente ahí donde comienza una de las historias más impresionantes, más épicas y más desconocidas de toda la Biblia. Hoy vamos a entrar en ese misterio. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras su cuerpo permanecía en la tumba? La respuesta está escondida en varios pasajes de la Biblia. Hay referencias a llaves misteriosas, a espíritus encarcelados, a el imperio de la muerte y a un enfrentamiento que cambió el destino de toda la humanidad para siempre. El propio Jesús, antes de morir, dejó una profecía sobre lo que iba a ocurrir en esos 3 días. Dijo que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. 3 días han en el corazón de la tierra, no en el cielo, no flotando en algún lugar entre nubes. ¿Qué significa eso exactamente? ¿A qué lugar se refería? Pablo dice que antes de que Cristo ascendiera a lo más alto, primero tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra. Jesús no subió directamente al Padre después de morir. Primero bajó, descendió a un lugar específico, concreto, real. ¿Es ese lugar el infierno? Necesitamos hacer una pausa, porque hay que entender cómo pensaban los judíos de esa época. En el Antiguo Testamento, ese lugar tenía un nombre. En el en el Nuevo Testamento, en griego, se le llamaba el Hades en el Seol, y el Hades no eran simplemente lo que hoy llamamos infierno, no eran solo un lugar de castigo para los malvados. En el pensamiento judío, el Seol era la morada general de los muertos, el lugar a donde iban casi todos justos e injustos. Piénsalo así, era como una sala de espera gigante para toda la humanidad que había fallecido. Ese reino no era uniforme, estaba dividido. Por un lado, había un lugar de paz para los justos en el seno de Abraham. Por otro lado, había una zona reservada para los injustos, un lugar de tormento y sufrimiento. 2 zonas, un gran abismo entre ellas. Con esta imagen en mente, ahora sí podemos entender quiénes eran esos misteriosos espíritus encarcelados de los que habla la Biblia. Hay un versículo en la Biblia que durante siglos ha generado debates, preguntas y teorías de todo tipo. Es uno de esos textos que parece sencillo, pero al analizarlo con profundidad, abre una puerta hacia algo verdaderamente extraordinario. El apóstol Pedro lo escribió y dice: esto en Cristo, habiendo muerto en la carne, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Detente un momento en esa frase. Jesús fue, predicó a espíritus encarcelados. Eso significa que el alma de Cristo, después de la muerte, no se quedó quieta esperando la resurrección. Tuvo una misión activa. Fue a algún lugar específico, encontró espíritus que estaban prisioneros y les predicó algo. Pero ¿quiénes eran exactamente esos espíritus? ¿Y qué les predicó Jesús? Muchos asumen que Jesús fue al infierno para liberar almas atrapadas, como si hubiera abierto todas las celdas y dejado salir a todos. Pero la realidad es mucho más profunda, mucho más estratégica y francamente, mucho más impresionante que eso. Primero aclaremos quiénes eran esos espíritus. No eran demonios, no eran ángeles caídos, eran almas humanas, personas reales que habían vivido y muerto antes de la llegada de Cristo. Estaban encarceladas no por ser malvadas, sino por estar retenidas en ese reino de la muerte, sin posibilidad de salir por sus propios medios. La muerte los tenía atrapados,
Esperaban algo, esperaban a alguien. Llevaban en algunos casos siglos aguardando una resolución que no llegaba, no veía. Imagínate eso, generaciones enteras de personas que habían vivido con fe, que habían creído en las promesas de Dios, pero que seguían esperando en ese lugar oscuro, sin poder avanzar, sin poder salir. Y entonces apareció Jesús ampero. Antes de entender qué hizo, necesitamos hablar del guardián de ese reino, porque el Hades no era un lugar vacío. Tenía un carcelero poderoso que controlaba todo lo que ocurría allí dentro. Y ese carcelero era Satanás. La carta a los hebreos afirma que Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Fíjate bien en esa frase, el imperio de la muerte. Eso nos dice algo crucial sobre el poder real de Satanás. Su influencia no se limitaba a atentar a los vivos o susurrar mentiras a los que caminaban sobre la tierra. No, su dominio se extendía mucho más allá. Llegaba hasta el destino mismo de los hombres. Después de morir, Satanás tenía autoridad sobre el reino de los muertos. Era el carcelero supremo, y bajo ese control, ningún alma podía escapar. La muerte era una trampa perfecta, una prisión sin salida, una fortaleza con un único gobernante. Entonces, Jesús muere en la cruz. Y aquí viene algo que te va a cambiar completamente la perspectiva sobre lo que significa la muerte de Cristo. Porque muchos piensan que la historia termina en la cruz, que ahí se pagó el precio y todo quedó resuelto. Pero la cruz fue solo el comienzo de la misión. Lo que ocurrió después fue una operación que nadie había visto jamás. Jesús, en espíritu, descendió directamente al territorio enemigo, entró al reino que Satanás controlaba, cruzó las puertas de ese lugar al que nadie había entrado y del que nadie había salido victorioso jamás. Pero Jesús no entró como una víctima, no entró suplicando ni sufriendo, entró como un conquistador, como un rey que acaba de ganar la batalla más importante de la historia y viene a reclamar su botín. ¿Y por qué podía hacerlo? ¿Cuál era su ventaja sobre Satanás en ese territorio? La respuesta está en algo que hace único a Jesús. La muerte tiene poder sobre los pecadores porque el pecado le da su fuerza. Pero Jesús era diferente. Él era el único ser humano que había vivido una vida perfecta, sin pecado, sin ninguna deuda. Y cuando alguien sin pecado entra en el reino de la muerte, algo extraordinario ocurre. La muerte no puede retenerlo. Es como intentar encerrar agua en una red. El poder de la muerte sobre Jesús era nulo, porque su poder viene del pecado. En Cristo no había pecado. Él mismo declaró que nadie le quitaba la vida, que Él la entregaba voluntariamente. Y dijo que tenía el poder de volver a recibirla. Así que cuando Jesús descendió al Hades, no fue como prisionero, fue como invasor, como un soldado de élite que entra en territorio enemigo con una misión clara, ejecuta con precisión y sale victorioso. Y la prueba más contundente de esa victoria está en el libro del Apocalipsis. Las llaves de la muerte y el enfrentamiento que cambió todo. Hay un momento en el libro del Apocalipsis que se me pone la piel de gallina cada vez que lo leo. Es una escena donde Jesús resucitado aparece en toda su gloria ante el apóstol Juan. Juan, al verlo, cae al suelo como muerto, completamente derrumbado ante la presencia de aquel ser de luz. Y entonces, Jesús hace algo. Pone su mano derecha sobre Juan y le dice unas palabras que resumen todo lo que ocurrió. Él le dice: no temas. Yo soy el primero y el último. Estoy muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Detente ahí mismo. Las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué es eso tan importante? Porque las llaves en el mundo antiguo eran un símbolo de autoridad absoluta y de control total. Quien poseía las llaves de un lugar era el dueño indiscutible. Podía abrir cuando quisiera. Nadie más tenía acceso sin su permiso. La carta a los hebreos nos dijo que Satanás tenía el imperio de la muerte. Si antes Satanás tenía el control
y ahora lo tiene Jesús. Entonces, algo tuvo que ocurrir entre esos dos momentos, algo que despojó a Satanás de su poder más fundamental y se lo entregó a Cristo. Y ese algo ocurrió exactamente en esos 3 días. El descenso de Jesús al Hades fue una declaración de guerra, una invasión militar en el territorio más profundo y oscuro del enemigo. Fue el momento en que el Rey del Universo entró en la fortaleza de su adversario, lo enfrentó cara a cara y le arrebató lo que le pertenecía. Pero para entender por qué fue necesario este enfrentamiento, tenemos que retroceder mucho, hasta el principio de todo, hasta un jardín. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en aquel jardín, algo se rompió en la creación. El pecado entró en el mundo. Toda la humanidad, desde ese momento, quedó bajo la sombra de la muerte. Nadie escapaba, a nadie podía escapar, y Satanás se convirtió en el beneficiario directo. El pecado le había dado a la muerte su poder, y ese poder quedó bajo su control. Durante siglos, Satanás gobernó ese reino. Cada vez que alguien moría, su alma pasaba al Hades, no había escapatoria. Hasta que llegó Jesús Ampero, para entrar en la fortaleza de la muerte y enfrentar a su guardián, había que morir primero. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, tuvo que cruzar esa puerta como cualquier ser humano, pero con una diferencia fundamental. Mientras que todos los demás entraban como prisioneros, Jesús entró como conquistador. Traía una vida completamente libre de pecado. Sin pecado, la muerte no tenía ningún derecho legal sobre él, a ninguna autoridad, a ningún poder real. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tu arma más poderosa, el pecado, fue eliminada. Tu poder quedó destruido. ¿Qué pasó exactamente cuando Jesús entró? Los textos antiguos narran una confrontación que hizo temblar los cimientos del reino, porque cuando Jesús cruzó esas puertas, el Hades nunca volvió a ser el mismo. Existe un texto antiguo que los primeros cristianos leían con una fascinación absoluta. No está dentro del canon oficial de la Biblia, pero fue tan influyente que dejó una huella profunda en toda la tradición cristiana. Se llama el Evangelio de Nicodemo, y su segunda parte narra algo que te deja completamente paralizado. En el momento exacto en que Jesús llegó al Hades, imagínate la escena. El reino de los muertos es un lugar de oscuridad total, de silencio pesado, de espera interminable. Satanás gobierna allí con autoridad absoluta. Los espíritus de los muertos están dispersos en ese reino sombrío, esperando con fe algo que no llegaba. Y entonces ocurre algo que nunca antes había pasado. Una luz completamente diferente a cualquier cosa que ese lugar hubiera visto jamás. Era una luz que lo llenaba todo, que penetraba cada rincón oscuro, disolviendo las tinieblas, y venía acompañada de una presencia perturbadora para el Hadesén. El pánico se desató entre Satanás y sus fuerzas. Reconocieron que no era un alma humana más, era alguien sobre quien la muerte no tenía derecho. Y entonces se escuchó una voz, un trueno que hizo retumbar las paredes mismas del Hades. Era Jesús, ordenando que se abrieran las puertas, una orden directa, sin negociación ni súplica. Y cuando las puertas no obedecieron inmediatamente, simplemente las destrozó. Las puertas del infierno cayeron hechas pedazos. Durante toda la historia humana, esas puertas habían funcionado en una sola dirección. Todos entraban, nadie salía. Pero una vez dentro, Jesús se dirigió directamente a Satanás. El texto describe cómo Cristo lo sometió, lo encadenó y lo despojó de su autoridad. Como dice Pablo, Cristo despojó a los principados y a las potestades, quitándoles su armadura pieza por pieza hasta dejarlos indefensos. Los exhibió públicamente, como un general romano, celebrando un triunfo, desfilando ante todos como prueba viviente de su victoria total. Después de esa victoria, Jesús se dirigió al seno de Abraham, donde esperaban las almas de los justos, a Noé, Abraham, David e Isaías. Jesús extendió su mano hacia Adán, el primer hombre,
el que había iniciado esta historia de dolor. Lo tomó de la mano y lo levantó. Una por una, las almas de los justos cruzaron hacia la libertad como una procesión interminable de fe cumplida. Al subir a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Los prisioneros del Hades ahora eran llevados por Cristo como hijos rescatados que finalmente llegaban a casa. Y mientras esto pasaba en las profundidades, la Biblia registra algo extraordinario que ocurrió en la superficie de la tierra en ese mismo momento. Hay un versículo en el Evangelio de Mateo que la mayoría de personas lee rápido, casi de pasada, como si fuera un detalle menor. Pero cuando te detienes a pensar en lo que describe, es uno de los eventos más extraordinarios de toda la narrativa bíblica. Mateo lo escribe así: en el momento en que Jesús murió en la cruz, la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y aparecieron a muchos muertos que resucitaron, que caminaron por las calles de Jerusalén. No fue una visión ni un sueño, fue algo físico y real. ¿Por qué ocurrió esto? Porque lo que Jesús hacía en el Hades no era un evento aislado de la superficie, era la misma operación. Cuando Cristo rompió las puertas del reino de los muertos, el impacto se sintió en el mundo espiritual y físico al mismo tiempo. Las tumbas se abrieron porque el carcelero había sido derrotado. La muerte había perdido su autoridad ante los ojos de todos. Pero hay algo más. Todo esto fue el cumplimiento de profecías escritas milenios antes con una precisión imposible de explicar. La profecía más importante viene del rey David. En el Salmo 16, escribió palabras de confianza que escondían un misterio profundo. David escribió: pues no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero David murió. Su tumba estaba en Jerusalén, y su cuerpo sí vio corrupción. Pedro señaló esto ante una multitud enorme. David no hablaba de sí mismo, estaba profetizando sobre el Mesías, aquel cuya alma no quedaría atrapada en el Seol. A ese Mesías era Jesús de Nazaret. Su resurrección fue la prueba definitiva de que la profecía se cumplió exactamente. Isaías también describió siglos antes a un siervo herido por nuestras transgresiones, que cargaría con el castigo por la paz. Y en el Salmo 68 se habla de un rey que sube victorioso. Pablo dice que el que descendió es el mismo que subió. Todo estaba planeado, pero ¿qué hay de los otros prisioneros? La Biblia insinúa que no solo las almas humanas estaban allí. Se habla de ángeles que abandonaron su posición original, seres poderosos con una historia que se remonta a una rebelión antigua, los ángeles caídos, la derrota final y lo que significa todo esto para ti hoy. Hay una parte de esta historia que casi nadie menciona cuando habla del descenso de Jesús al Hades antes. Es una parte que la mayoría de predicadores pasan por alto, quizás porque resulta incómoda o genera más preguntas que respuestas. Pero está escrita con total claridad en varias cartas del Nuevo Testamento, como la de Judas y la segunda de Pedro. Mencionan a ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad original, ángeles que abandonaron voluntariamente su lugar designado en la creación. Y el texto dice: algo que te detiene en seco en Dios, los tiene guardados en la oscuridad, atados con cadenas eternas. Están reservados para el juicio del gran día. Cadenas eternas en la oscuridad, esperando un juicio que aún no ha llegado. Estos no son espíritus humanos, no son almas de personas fallecidas descansando en paz mientras aguardan el juicio final. Son seres de una naturaleza completamente diferente. Seres angelicales que tomaron una decisión que los llevó a una prisión sin retorno. Y la segunda carta de Pedro añade un detalle geográfico: en Dios los arrojó al abismo, los metió en tenebrosas cavernas. El abismo en un lugar dentro del reino subterráneo, pero diferente al Hades donde esperaban las almas humanas, un lugar de confinamiento total,
de oscuridad absoluta, reservado para estos seres que cometieron una traición de dimensiones cósmicas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el descenso de Jesús, cuando Cristo entró victorioso en el Hades después de derrotar a la muerte? Su presencia no se limitó únicamente al seno de Abraham. Su autoridad como conquistador se extendió a todo ese reino, a cada rincón, a cada nivel, a cada caverna oscura donde existiera algún tipo de prisionero, incluyendo esas cavernas de los ángeles caídos. Pero aquí hay un detalle crucial. Jesús no fue hasta esas cavernas para ofrecerles perdón. No fue para darles una segunda oportunidad. Su juicio ya estaba fijado desde su rebelión. Fueron al abismo precisamente porque su condena era irrevocable. Jesús fue para anunciarles algo. Fue para proclamarles una noticia que para ellos era la peor noticia posible. Fue para decirles cara a cara, con toda la autoridad de un conquistador victorioso, que su líder había caído, que Satanás acaba de ser derrotado de manera total y aplastante, que el plan que habían creído infalible había fracasado. Imagínate lo que significó ese momento. Llevaban confinados en esas cavernas de oscuridad desde tiempos inmemoriales. Why do you repent? En ese lugar donde nunca había entrado ninguna luz, apareció el propio Hijo de Dios, no como prisionero, sino como Señor. Fue la proclamación de victoria más poderosa de toda la historia. Ahora, hagamos una pausa. Esto podría parecer algo muy lejano. Podría parecer un mundo espiritual sin conexión con tu vida cotidiana, con tus problemas de hoy o tus miedos de mañana. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que ocurrió en esos 3 días lo cambia absolutamente todo. Hablemos de la muerte. A todos le tenemos miedo. El miedo a lo desconocido, a ese momento en que todo lo que amas queda atrás. ¿Qué hay después? ¿Hay algo después? ¿O simplemente todo se apaga como una vela en el viento? La historia del descenso de Jesús responde esa pregunta. No es una teoría o especulación humana para consolarse frente al horror. Es el testimonio de alguien que realmente murió, que fue al reino de los muertos y enfrentó al gobernante de ese reino, que realmente lo derrotó y que realmente regresó para contarlo. Lo que ese alguien nos dice desde el otro lado es esto: no temas. Si Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, eso significa que la puerta ya no la controla un enemigo que te odia. Esa puerta ahora la controla alguien que te ama con un amor que lo llevó a descender hasta las profundidades para rescatarte. La muerte para el creyente ya no es una prisión pasilo, un simple paso de transición entre esta vida y la presencia de Cristo. Ya no es un salto al vacío, es una puerta que se abre a algo que Pablo describe como infinitamente mejor que todo lo que conoces. La mañana de Pascua, cuando las mujeres encontraron la tumba vacía, lo que vieron fue la manifestación pública de una victoria previa. La resurrección no fue el comienzo del triunfo, fue la consecuencia visible de una batalla ya ganada en el silencio de esos 3 días. Dios trabaja cuando no lo vemos. Recuerda esto en los momentos en que sientes que el silencio de Dios significa su ausencia. En esos momentos de oscuridad y sin esperanza, la historia del descenso nos recuerda que Dios está trabajando activamente. El destino final de la muerte está sellado. El libro del Apocalipsis describe el juicio, donde todos los muertos se presentarán ante Dios. En ese momento, la muerte y el Hades tendrán que entregar a todos sus prisioneros. Su función como carceleros habrá terminado. Y entonces, ocurrirá algo que la mente apenas procesa. La muerte misma será destruida, lanzada al lago de fuego. El concepto mismo de morir será erradicado de la nueva creación. En el nuevo cielo y la nueva tierra, la muerte no existirá. La victoria de Jesús fue un plan ejecutado en etapas perfectas. En la cruz, el aguijón de la muerte fue eliminado. En el descenso al Hades, las llaves de la autoridad fueron tomadas de manos del enemigo. En la resurrección, la victoria fue proclamada. Y en el juicio final, la muerte misma será destruida para siempre jamás. Cada pieza encajando exactamente donde debía. Todo comenzó con 3 días de silencio
que el mundo interpretó como derrota, pero que fueron la operación de rescate más audaz. La próxima vez que enfrentes algo que parece no tener salida, o sientas que estás atrapado, recuerda esto: Jesús ya estuvo en el lugar más oscuro que existe, ya enfrentó al enemigo más poderoso y rompió las puertas irrompibles. Salió victorioso llevando las llaves que cambiaron el destino eterno de todo aquel que confía en él. Esas llaves siguen en sus manos.